¿Por qué, profe? porque son las 6:31 y solamente hay 6 personas conectadas. ¿Dónde está el resto? ¿Qué pasó? Profe, es que yo creo que están esperando que envíe lo del enlace. En serio. Sí, se sabe que Sí, está en la descripción del grupo. Vamos a ver. Profe, buenas noches, ¿me regala el link? Ah, sí, aquí está. Bueno, nosotros en la clase de Seminario de Investigación Contable, siendo hoy 24 de marzo, estamos cerrando nuestro proceso en la unidad 1 y yo estoy preocupado porque estamos con mucha premura para tomar la unidad 2. Estamos mmm, con el tiempo. Yo les hago una pregunta, que me disculpan pues que suene descontextualizado, pero es lo que hay. Cuando la universidad dio la otra semana de Semana Santa, que es una semana como de receso, de descanso, ¿cuántas semanas nos quedan? Las otras, nos queda nada más una semana o 2 semanas después de Semana Santa. Profe, me parece que nos quedan 2 semanas después de Semana Santa. Voy a preguntar eso porque Lo mismo, profe. Normalmente, pues nosotros la última semana hacemos de las vacaciones, pero como esta vez iniciamos una semana tarde, entonces yo creo que iría semana vacación, pues la Semana Santa y las 2 últimas semanas después. sí, voy a preguntar bien cómo se va a resolver mi situación. Sí, Jenny. Pues yo le había preguntado a un profesor y me dijo que quedaban 2 semanas más después de Semana Santa. Yo les pregunto porque yo estoy perdido en esa parte porque mi contrato va hasta el 8 de abril. Yo tengo contrato en la universidad nada más por este primer ciclo y me lo hicieron hasta el 8 de abril. Entonces yo decía, pero bueno, entonces si me quedan 2 clases, todavía 2 semanas, la otra semana, ¿quién me la va a pagar? Pero eso ya no les concierne a ustedes, les voy a preguntar a la administración a ver cómo es que se trabaja esa parte de esa última semana de clase. Bueno, nosotros tenemos 3 exposiciones pendientes para hoy. Hacemos un pequeño break y entramos a una temática de la unidad 2 que yo les hablaba hace 8 días, tiene que ver con el informe escrito. Cómo se hace el informe escrito de investigación, cómo se formula un proyecto. Entonces vamos a aprovechar, son las 6:35, tenemos el tiempo para hacer las actividades, pero tenemos que aprovecharla. Entonces, siguiendo la dinámica con las personas que faltan por exponer, ¿quién va a comenzar? Nosotros, profe, Cristian Vergara y Catherine. Catherine, Adelante, por favor. un momento, yo comparto. Muchas gracias. Me dice cuando la aparezca, profe. En este momento ya se está visualizando. Sí, Ok, población, Listo. Yuri y Cristian. listo. Voy a... Buenas noches, Si pueden prender la compañeros. cámara, chévere que puedan prender la cámara para que se haga también dinámico y los compañeros los puedan ver. Si no, pues está bien, también se Ah, ya, entiende. profe, se ve negro. Sí, profe, la verdad, yo me acabé de conectar y no ensayé la cámara, entonces de pronto se me bloquea el celular, el computador, perdón.
Listo. Buenas noches, compañeros, profesor. A nosotros nos corresponde exponer sobre la población. Pásala, Cami, por favor. Bueno, la población es un conglomerado de elementos o personas a los cuales se les va a realizar un estudio estadístico y de la cual se pretende sacar una muestra. La muestra, pues ya no sé si ya la expusieron porque yo ahora ya no expuse, pero pues ya es otro tema. ¿Qué se busca con la población? Lo que se busca son aquellas características comunes entre varias personas en las cuales se realiza el estudio para poder cuantificar la cantidad de elementos que cumplen con esas mismas características. Por ejemplo, la edad, el sexo, los gustos, la fecha de nacimiento, la estatura, bueno, como ese tipo de cosas. En el caso que queramos informar algo más específico, podríamos limitar o filtrar las características a buscar y de esta forma limitar el tipo de población a la que vamos a aplicar la muestra, que podría ser entonces solo niños, solo mujeres, mujeres entre cierta edad, ancianos. Ese es el tipo de delimitación que podemos dar. O solo animales o solo ciertos objetos o lo que queramos pues, encuestar. Cuando se toma solo una parte de la población se llama muestra, y cuando se toma una población completa, o sea, toda la población, digamos, toda la ciudad de Pereira, ya se llama un censo, que eso ya es algo más grande. Que es lo que utiliza el DANE, por ejemplo. Continuamos. Bueno, buenas noches. Entonces, sí, como dice la compañera, pues uno delimitando la población, pues es como mucho más sencillo y se le dan menos recursos. Como por ejemplo lo que vimos en las diapositivas anteriores, pues bueno, lo que obviamente, pues lo que es la población no solamente se refiere a un grupo de personas, puede ser grupo de animales, puede ser un grupo de plantas, puede ser algo específico, ¿no? Y como se ven en estas diapositivas, pues claramente nosotros buscamos similitudes, como puede ser el color de piel, puede ser, digamos, el tipo de cerveza que le guste a una cierta población, la edad de ciertos grupos familiares, grupos de animales o colores favoritos. Y entonces, pues, con la delimitación haremos que pues esos recursos que vamos a hacer en la investigación pues sean más baratos, porque por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá de Colombia, pues es como muy costoso pues saber cuánto es la población mundial. Entonces, pues para hacer menos recursos, pues obviamente, y haciendo la investigación que necesitamos, pues entonces nos concentramos en cuánto es la población de Colombia. También los animales, en vez de decir, no, vamos a hacer cuántos son todos los animales del mundo. Entonces, no, pues no, en este momento no lo necesitamos, vamos a buscar cuántos son los perros y los gatos, entonces estamos haciendo una delimitación de esta parte. Lo mismo con los niños, lo mismo con, digamos, un grupo étnico o con, digamos, una cierta flor de un cierto color. Entonces, de esa forma, pues, entre más delimitemos, pues, menos costoso nos sale. Bueno, ya la parte que me toca son los errores. Los errores son muy comunes en estos tipos de muestra, de toma de poblaciones. Esto lo saqué, pues, del módulo. Aquí, pues, hay algunos que nos podemos referenciar. Bueno, los errores, en ocasiones, en la recolección de información, cometemos errores en las preguntas o en el tipo de población a entrevistar, ya que la información que obtenemos puede estar errónea o desactualizada, o podríamos no incluir el total de la población de la cual necesitamos recolectar. Por lo tanto, no se lograría la totalidad de los objetivos de la investigación. Un compañero de la clase pasada mencionaba lo del COVID, que por ejemplo, que cuántas personas se van a vacunar. ¿Sí me están escuchando? Disculpe, profe. Sí, compañero, se le escucha. Revisando acá. Pero entonces, un compañero mencionó en la clase pasada sobre cuántas personas de pronto se van a vacunar ahorita, pues que vienen las vacunas contra el COVID. Y bueno, uno puede ser de pronto hizo esa población en un tiempo pasado, pero uno no puede tener esa población presente a hoy en día. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, hoy en día han salido los videos de pronto de esas vacunas falsas que le aplican a los viejitos, donde no tienen líquido o les inyectan aire. Entonces ya ese tipo de población se redujo. O, por ejemplo, les dicen ustedes, usted se va a vacunar.
Y uno dice, sí, pero la pregunta no fue formulada, porque por ejemplo dice, ¿usted se va a vacunar con la vacuna rusa Sputnik 5? ¿O usted se va a vacunar con la vacuna AstraZeneca, creo que llama, la de Estados Unidos? O sea, ya es una delimitación muy importante, porque usted no puede tomar el total de la población, porque muchos van a decir, no, yo no quiero la China, por ejemplo. Eso es un error muy común también en estas cosas. Por ejemplo, en este cuadro podemos ver algunos errores. Por ejemplo, la primera, que dice pregunta de investigación, discriminar a las mujeres en los anuncios de la televisión. Entonces acá dice, mujeres que aparecen en los anuncios de televisión. Error, no hay grupo de comparación. ¿Por qué? Porque para saber cuál es la discriminación, pues hay también que tomar el otro género, al que le está dando pues, los privilegios frente al otro género femenino. Y si solamente se toman las mujeres, pues no vamos a saber el total de esta investigación. Entonces este es un error muy común, y pues los que ya tenemos acá en el módulo, que no los voy a mencionar. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a poner ya las conclusiones y errores más comunes. Por ejemplo, la conclusión es que en ocasiones cuando se realiza una muestra o un censo se cometen varios tipos de errores. Los más comunes son el no tomar el tipo de población correcta respecto al tipo de investigación que se busca. Como por ejemplo, preguntar la fecha de hoy si piensa votar en las presidenciales del 2022, sin tener en cuenta la edad de los encuestados, sabiendo que al 2022 pueden seguir siendo menores de edad. Por lo tanto, no pueden votar. Y el error que cometimos es haber incluido dentro de la información que recolectamos. Otro error común es que no tomamos la totalidad de participantes a los que le vamos a aplicar la muestra, y solo se toma una parte en específico, lo cual nos arrojaría datos incompletos al no incluir la parte faltante. Este tipo de errores suceden muchas veces por no delimitar los criterios de búsqueda o ser una pregunta muy abierta, que puede tener múltiples respuestas que serían algo complejas de contabilizar. Pues esta es nuestra presentación, la verdad pues es un tema muy cortico, y pues ya sería esto. Bien, lo que hace es complementar lo que en la clase pasada estábamos viendo con las otras exposiciones. No sé si alguien tiene algún comentario o aporte a la exposición de los compañeros. ¿No? No, profe, todo muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pecado la compañerita? Ustedes sí vieron en el WhatsApp que escribió y decía que iba en el bus y que no alcanzaba a llegar. ¿Quién es? ¿Sí vieron? Lady García. Porque ella tiene la responsabilidad. Bueno, nadie más queda faltando entonces por exponer. Se llama Lady García. ¿Sí vieron el mensaje? Dice, voy en el bus, tengo pendiente mi exposición, me demoro unos minutos más. Entonces yo creo que a ella la podemos, por ejemplo, poner a hacer una actividad en Loom, que haga la exposición en Loom y nos mande el video con la exposición y todos la vemos. Yo creo que esa es una de las alternativas que nos ofrece pues las herramientas digitales y el trabajo asincrónico. Ya no pudo conectarse, entonces puede hacer eso. Preguntas, comentarios, ¿quién falta entonces? ¿Todos están ya listos? Hola, hola. ¿Están comiendo arepa con queso allá? Se fueron y yo aquí hablando solo. Profe, no, aquí estamos. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces lo dejamos así. Con esto terminamos con la exposición de Camilo y de la compañera, terminamos la unidad 1, como les decía hace 8 días. Ya visualizamos bien el módulo y pasamos a la unidad 2 de trabajo. Esa unidad 2 de trabajo, dame en un instante. Disculpas, tenía una situación casera, hogareña. Pasamos a la unidad 2 de trabajo y hace 8 días les estaba explicando que la unidad 2 de trabajo tiene que ver con... ¿Quién se acuerda? Unidad 2 del módulo. De problemas y la formulación del proyecto. La formulación de un informe escrito, y les mostraba un mapa hace 8 días donde hablábamos de que hay diferentes informes escritos de investigación. Una cosa es un informe para una revista indexada,
otra cosa es un informe de investigación de un proyecto que se esté ejecutando. Otra cosa, les voy a proyectar la imagen. Eso está, estamos hablando del módulo, la unidad 2. Estamos hablando de que hay tipos de proyectos, hay tipos de informes. Usted puede tener un informe de inversión, un informe de extensión o un informe de desarrollo comunitario. Un informe, les voy a mostrar otra imagen que es más diciente todavía. Uy, no la tengo aquí lista, preparada. Sí, aquí está. Unidad 2 del módulo, un informe de proyecto, por ejemplo, de viabilidad, de prefactibilidad o de factibilidad, por ejemplo, dirigido a una convocatoria, puede ser una convocatoria pública de una entidad territorial, por ejemplo. Aquí, estamos hablando de la clase hace 8 días y estamos hablando de que también está el informe final de retroalimentación, resultado de investigación dirigido a revistas indexadas. También estamos hablando de tipos de informe de avance, cuando se está, por ejemplo, ejecutando un proyecto de intervención social o un proyecto donde hay implicados recursos, se hace seguimiento de resultados, se hace control de cronograma y de presupuesto. Entonces, en la unidad 2, todo el tiempo los recrea a ustedes en los tipos de informes a la hora de presentar un proyecto de investigación. Toda la unidad 1 es cuantitativa y la unidad 2 es práctica, para yo poder llevarlos a eso, a cómo formular un proyecto de investigación, cómo formular un proyecto de intervención social. Vamos a conocer una metodología de trabajo que hasta el momento no hemos hablado, que es la metodología que ahora mencionaba Valentina, la de los árboles de problemas y de los árboles de objetivos, la metodología de marco lógico. Nosotros vamos a hacer esa actividad, yo creo que la vamos a hacer aquí en la clase ya mismo vamos a ponernos a hacer los árboles. Y pues los árboles es una metáfora, por decirlo así. Es una forma de nosotros entender metafóricamente, de analizar también metafóricamente las situaciones que como investigadores tenemos que analizar. Uno, para analizar un problema o una situación, antes de llegar a plasmar de manera escrito, que es de lo que estamos hablando, de cómo llegar a plasmar un informe o un proyecto escrito de investigación, pues primero pasa por hacer un boceto, por hacer un análisis, por hacer una conversación con otros que también manejen el tema, con profesores, con tutores, con el estudiante del grupo anterior que también tenía otro tema parecido, le preguntas. Y uno empieza a conocer el problema. Y cuando decimos árbol, pues nos imaginamos un árbol, pero aquí lo que ustedes ven es eso, un árbol. Imagínense un árbol grande, vigoroso, fuerte, con un tronco, por ejemplo. El tronco es el problema central. El problema central es lo que se ve, visible. El tronco es lo primero que uno ve de un árbol, lo más grande. Cuando los troncos son grandes, uno inclusive, pues nosotros aquí en la región no tenemos árboles tan grandes, todos los tumbaron en la colonización antioqueña, pero aquí habían unos árboles que no se podían abrazar entre varias personas, de los gruesos. Todavía en la región hay árboles así, antiguos cauchos, y nosotros usamos esta metáfora para entender que cuando hablamos de las raíces de los árboles, lo que es visible es el tronco, son las ramas, pero las raíces de los árboles no las vemos. Nosotros como investigadores, por ejemplo, no vemos las causas de los problemas en una empresa, en la sociedad. Nosotros no vemos las causas, las raíces que originan el problema. Nosotros, eso es invisible, está oculto. Del árbol que se ven, las ramas secas, los frutos con los malos frutos o sin frutos, los frutos secos, los frutos con gusanos y con plagas,
Todos los efectos negativos son los que son visibles. Todos en la sociedad vemos los problemas y vemos los efectos y las consecuencias negativas de los efectos, pero no nos detenemos a pensar en las causas. Ciencia, cuando hablamos de ciencia, ciencia es hacer relación entre causas y efectos. Eso es hacer ciencia. Entonces a veces pensamos que hacer ciencia es algo por allá muy elevado, no, hacer ciencia es algo que nosotros hacemos en la práctica cuando nos sentamos a estudiar un problema y hacemos relación de causas y efectos de ese problema. Entonces, a partir de examinar un problema central, de detectar cuáles son las causas más cercanas y más próximas que originan ese problema, empezamos a detectar las consecuencias y los efectos negativos. ¿Ustedes sí conocían esta técnica de marco lógico? ¿La habían trabajado? ¿Les habían hablado de eso? No, profe, yo nunca. No, señor. No, profe. No, señor. Bien, este es el árbol de problemas, pero el árbol de problemas es la base para llegar al árbol que en realidad nos interesa. Nos interesa un árbol que se llama el árbol de objetivos. Y el árbol de objetivos dice objetivo general, objetivos específicos, 1, 2, 3, logros esperados. El árbol que antes era un árbol de problemas que tenía, lo primero que hicimos fue el planteamiento general, el planteamiento del problema que está aquí en el tronco se convierte en objetivo. Las causas, la primera causa negativa, las causas que allá en el otro árbol son problemas negativos, aquí se convierten en objetivos específicos, o sea, se convierten en positivos. Y los efectos negativos o las consecuencias negativas que veíamos allá, aquí se convierten en metas, en logros esperados. Con esto lo que hacemos es conocer una técnica para formular trabajos. ¿Cómo se escribe un trabajo? Porque cuando nosotros vamos a presentar al Fondo Emprender un proyecto a una empresa, a una fundación, un proyecto de investigación, nos van a pedir lo mismo, nos van a pedir planteamiento del problema, lo que está en el tronco. Nos van a pedir objetivo general, objetivos específicos. Y todo eso sale con este análisis de marco lógico. Cuando uno va a presentar un proyecto, generalmente todos los proyectos tienen esa misma estructura: antecedentes, planteamiento del problema, pregunta de trabajo o pregunta de investigación, objetivo general, objetivos específicos, justificación. Es el mismo esquema. Ese esquema sale de esta técnica de trabajo. Entonces les voy a mostrar cómo vamos a operar, cómo vamos a trabajar. Lo primero que uno hace cuando está elaborando el árbol de problemas es tomar el tronco. ¿Están viendo mi presentación, cierto? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a ver un árbol por aquí. Este es un árbol. Árbol de problemas. Problema central: frecuentes accidentes de ómnibuses. Efectos: pasajeros heridos, pasajeros que llegan tarde a la clase, pérdida de confianza en la empresa de transporte. ¿Cuáles son las causas? Conductores imprudentes, vehículos en malas condiciones, calles en mal estado, y hay unas causas que son como las más directas o próximas o relacionadas con el problema central, y se desprenden unas subcausas. Entonces, empezamos por hacer el planteamiento del problema que está en el tronco, el problema central. El problema central debe tener unas características. Estas características son 4 elementos que deben reunirse. Esos 4 elementos son indicador negativo, problema, temporalidad y espacialidad. El tronco que va en el árbol, el planteamiento del problema,
debe reunir estas 4 características. Un indicador negativo: inexistencia, ausencia, carencia, falta de, altas tasas. El problema o el tema como tal que se va a trabajar, por eso están en colores. La espacialidad, la territorialidad, ¿dónde? Y la temporalidad, ¿cuándo? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí vemos, por ejemplo, el tema está en verde, es el programa de alimentación escolar. El indicador es negativo, deficiencias. La espacialidad, Córdoba, Quindío, temporalidad, año 2020. Este es el planteamiento del problema que va en el tronco del árbol. Hasta el momento, ¿todos la tienen clara? ¿Algún problema? Vamos a ver este otro. Bajos niveles de agua potable en la vereda de Macondo en el año 2021. Indicador negativo, problema, espacialidad y temporalidad. ¿Listo? Hola. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en este momento, cada uno de ustedes va a elegir un tema de trabajo y va a empezar a hacer su planteamiento del problema. No sé si alguien quiere trabajar conmigo, alguien que diga, profe, yo quiero trabajar con usted. Y hacemos el árbol de problemas juntos. Y en la clase. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere trabajar conmigo? Yo. ¿Quién dijo yo? A ver. Listo. Yo Por dije yo. favor. Listo. Entonces vamos a hacer una cosa. ¿Qué tema vas a trabajar? ¿Qué te interesa? Así nada más para hacer aquí el ejercicio de la clase. Pues es que apenas estaba como pensando el tema antes de que dijeran lo de trabajar con usted. Piénselo, piénselo, a ver. Como el tema del trabajo en Colombia. El trabajo en Colombia. El empleo. El empleo. Entonces, a ver, le voy a pedir un favor. Ábrase una presentación de PowerPoint así. Haga ahora una presentación de PowerPoint en blanco. ¿Listo? Todos van a hacer lo mismo que ella y yo vamos a hacer. El árbol de problemas es en parejas, dice Diana Carolina. Pues nosotros no habíamos hablado de eso. Si quieren se hacen en parejas, yo no veo problema. Si quieren se hacen en parejas, sí. ¿Cuál es el problema? Profe, hola. ¿Uno debe ir diciendo el tema para que otra persona no tenga el mismo o no importa si otra persona piensa No en el mismo importa, tema? no importa si otra persona tiene el mismo tema, no importa. Van a ver que el Ah, bueno, ejercicio... gracias. Bueno, Valentina, hágale pues ahora el PowerPoint y me lo proyecta para que hagamos un trabajo juntos. Listo, profe. Le doy en toda tu pantalla, bueno, en una ventana. Una ventana es mejor. Ahí ya están viendo. Sí, ya se ve. Entonces va a empezar a hacer el tronco. El tronco, usted quiere trabajar sobre el tema de empleo. O el desempleo, o cómo es. Pues es que me quedó como fuera de base, ¿no? Digamos pues que así para hacer el ejercicio y si usted quiere más adelante lo cambia. Vamos a aprender a hacerlo, que es lo importante. Digamos pues que vamos a trabajar el tema del empleo. ¿Cuál es el indicador? El tema, entonces pon ahí empleo, ahí haga clic para agregar ahí, pon la palabra empleo. Listo, ponla en color rojo. Tenemos el tema. Cada uno va a ir eligiendo qué tema va a trabajar. El indicador negativo, altas tasas,
falta de desempleo. ¿Cómo ponemos el indicador negativo? Falta de empleo. Alto empleo. Falta de Ah, empleo. falta de empleo, bueno, póngalo falta de empleo, pero entonces ya va en otro color. Arriba, delante de empleo. Acá. Eso, falta de empleo. Y lo pones el falta de en cualquier color que se te ocurra que haya ahí. Eso, falta de. El falta de podría ser el indicador negativo. Vamos, ¿y falta de empleo en dónde? En Armenia, en Argentina, en Pereira, en Bogotá, en Estados Unidos, ¿en dónde? La temporalidad y la espacialidad. La espacialidad es el lugar en donde geográficamente usted va a decir, yo voy a analizar la falta de empleo en... ¿En Colombia o solo en Pereira? Entonces empezamos a hablar, estoy hablando no solamente para ti, sino para todos. En este punto es donde empezamos a ver un asunto metodológico. Y es que no podemos poner en temporalidad, por ejemplo, algo que nosotros no podamos, en términos de alcance, de posibilidad, desarrollar. Si ponemos Risaralda, por ejemplo, digamos, falta de empleo en Risaralda en el año 2021, Risaralda tiene 14 municipios. O sea, quiere decir que usted entonces va a hacer, va a tener en cuenta a Balboa, a Pueblo Rico, a Marsella, a Santa Rosa, a La Virginia, a todos los pueblos. Eso metodológicamente para la recolección de información, por ejemplo, y para la ejecución del proyecto va a tener problemas. Usted tiene que delimitar en general y decir, voy a tomar nada más donde están las problemáticas más graves, por ejemplo, no sé, La Virginia, Santa Rosa, Pereira, donde quede más fácil recolectar la información, donde se pueda de verdad delimitar el trabajo. Falta de empleo, digamos pues que por el ejemplo, en Pereira, en la ciudad de Pereira, ¿cuándo? En el año 2020. Estamos en el año 2020, falta de empleo en la ciudad de Pereira en el año 2020. Pero Entonces, esto es el color, ¿cierto? sí, eso es exacto. En la ciudad de Pereira es la espacialidad y en el año 2020 la temporalidad. Hagamos otro ejemplo, por ejemplo, nada más ahí abajito, ahí donde se paró, hagamos otro ejemplo para los demás y para el aprendizaje aquí en la clase. Sí. Por ejemplo, el tema de implementación, ustedes son contadores, el tema de NIF. Falta de implementación de NIF en una empresa, por ejemplo, falta de implementación de NIF en la empresa, pongámosle el nombre a esa empresa. ¿Cómo nos lo inventamos? Plásticos S.A. ¿De dónde? Inventémonos un lugar. De Pereira. En el año 2020. Entonces aquí estamos hablando de falta de, es el indicador negativo. Implementación de NIF es el tema. Falta de es el indicador de falta de ausencia, carencia. Implementación de NIF, sin la empresa, sin empresa. Ah, eso fue. Porque la empresa Plástico S.A. ya es la espacialidad. Oiga, esta niña la cogió, vea, ya falta implementación de NIF en la empresa Plástico S.A. de Pereira en el año 2020. Todo el mundo está entendiendo qué estamos haciendo. Profe, pero ahí no, ahí con el verde no aplicaría también de Pereira, porque la temporalidad solo sería el año. No le entiendo la pregunta. O sea, en la empresa Plásticos SAS de S.A. de Pereira, esa sería la espacialidad. Esa sería la espacialidad, sí. En la empresa Plásticos, esa sería la espacialidad toda.
Y en el año 2020 la temporalidad, sí, así es. ¿Alguna pregunta? ¿Todo el mundo está entendiendo qué estamos haciendo, Valentina y yo? Lady, Jessica, José, Camilo, están haciendo lo mismo. Ustedes abren un PowerPoint y empiezan a elegir el Profe, tema. Sí, Sí, señor. profe, pues yo elegí mi tema, pero me enredé ahí ya cuando colocó los colores. no, vea que no se va a enredar, vea. Falta de es el indicador negativo. Recuerde que puede ser falta de, ausencia, carencia, altas tasas. Es Profe, un mal manejo no sirve. mal manejo. Mal manejo es un indicador negativo. Estamos hablando de que el árbol de problemas es un árbol de problemas, de cosas negativas, de asuntos Profe, problemáticos. Sí, por ejemplo, yo quiero como enfocarme en el porcentaje de accidentalidad en motocicletas en la ciudad de Pereira entre los años 2019 y 2020. ya Pero entonces, el indicador negativo, altas tasas, entonces no incremento. lo puse como porcentaje, sino altas tasas de accidentalidad o incremento en la tasa de accidentalidad. También incremento en las tasas de accidentalidad. Al usted decir altas tasas, está también diciendo un indicador negativo. Profe, por ejemplo, el mío, pues lo hice así, mal manejo de residuos tóxicos en la ciudad de Pereira en el año 2020. Listo, ya. Listo. Está bien. Entonces, ya la mayoría tiene el planteamiento central, el del tronco. Vamos a empezar a hacer las causas. Valentina, ¿con cuál tema te quedas? ¿Con el de arriba o el de empleo o el de implementación de NIF? Un profe. Listo, entonces abre una nueva diapositiva abajo. Ah, puede ser, ¿sabes? Me gustaría más, borra esa que, esa nueva, la nueva. Y dele, parece en el clic derecho y dele duplicar. Listo. Entonces borre lo de NIF. Ahí abajo donde está parada va a poner la primera causa. ¿Cuál es la primera causa de la falta de empleo en la ciudad de Pereira? Entonces nos toca ponernos a pensar, ¿cuál es la causa del empleo en Pereira? Se pone pausa, profe. Así. Sí, sí, pero entonces en otra casillita por fuera uno pone planteamiento central al tronco, a otra casillita por fuera pone causas. Ahora hacemos eso, pensemos qué causas generan la falta de empleo. Tal vez. Pues no sé si uno puede hacer como no tener experiencias, pues eso hace que uno no pueda obtener empleo, ¿no? Falta de experiencia laboral. Sí. De pronto los altos impuestos hacen que las empresas emigren a otras ciudades. Entonces, bueno, van dos causas. Primero, falta ¿cómo es? De experiencia laboral. Primera causa. La otra causa que dijo José. Altos impuestos, ¿cierto? Sí. En las empresas. Otra causa, a ver, otra causa, inventémonos otra causa. Corrupción dentro del sistema laboral. ¿Y cómo la ponemos? No sé, pero la corrupción, digamos, en cuanto que se le ha puesto a más que todo como familiares, como a los que tengan, o sea, no le dan... Entonces falta de meritocracia. Se dice así, profe. Sí, que por mérito, más bien lo que dice Camilo, que por amigos, por Que amiguismos, no está en la rosca. por la rosca, por corrupción. Entonces, claro, no hay meritocracia a la hora de obtener los empleos, sino que hay es amiguismos. Listo, dejémoslo así. De manera preliminar,
digamos pues que tenemos esas primeras tres causas. Pueden cambiar, pueden ajustarse y mejorarse. Profe, también falta de educación, puede ser. Claro, puede ponerse. De recursos también. La falta de Bueno, los recursos. entonces, ¿qué es lo que pasa? Deja de compartir para yo mostrarles qué es lo que vamos a hacer. Listo. Y así vas a ver para dónde te voy a llevar con el árbol que estamos haciendo juntos. La idea es que miren este árbol. Inexistencia de una red LAN que permita un mejor acceso a los servicios informáticos en la sala de sistemas del Colegio Montañita del departamento Risaralda en el año 2015. Problema central. Causas. Dentro de las causas de la inexistencia de una red LAN es la ausencia de diagnósticos de los equipos de distribución espacial y canalización de cables de energía y datos en la sala de sistemas. Y se repite la espacialidad, por eso está en azulito, del Colegio Montañita en el departamento, en el 2015, se repite. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Uf, me dolieron los ojos. Es que este no es el de los ejemplos, a ver. Deficiencias en el PAE en el municipio de Córdoba, Quindío, en el año 2020. Este es el planteamiento del problema. Deficiencias, indicador negativo, programa de alimentación escolar. Aquí abajo va lo mismo. Se pega, inclusive si usted quiere, pega. Usted lo que hace es pegar esta parte del planteamiento del problema y la pega acá. Primera causa, altas tasas. La primera causa que hablamos con Valentina, ¿cuál era? La falta de experiencia laboral. Entonces se debería poner aquí falta de experiencia laboral y se copia el resto de contenido que ya tenemos en el planteamiento del problema. Falta de experiencia laboral para conseguir el empleo en la ciudad de Pereira en el año 2020. Y lo mismo la otra. Entonces la idea de las causas, Valentina, es hacer 3 casillitas así independientes con cada una de las causas. Y comporta otra vez las mismas características, espacialidad y temporalidad. Y lo que hacemos es el indicador negativo, por ejemplo aquí corrupción, mala administración, insuficiencias de recursos. Cuando estamos haciendo estas causas, debemos tener muy presente que este es el árbol de problemas, pero que es la base para convertirlo en árbol de objetivos, en positivo. El problema central, deficiencias en el PAE. ¿Cómo se convierte a objetivo general? Eficiencia en el PAE. Primer causa problemática, corrupción. Necesitamos convertirlo en objetivo específico, transparencia. Primera causa negativa, segunda causa negativa, mala administración. Se convierte en un objetivo específico, buena administración. Y la tercera que dice insuficiencia de recursos, suficiencia de recursos. Entonces es un ejercicio de pasar las causas negativas a objetivos específicos y cuando estamos haciendo eso toca hacerlo con mucha delicadeza porque hay objetivos que simplemente no son logrables, no son alcanzables. El investigador no tiene cómo lograr eso. No tiene cómo. Ustedes tienen que mirar que sí se pueda desarrollar, que sí se pueda realizar. Entonces, visualicen arriba la consecuencia negativa. La consecuencia negativa de las deficiencias en el PAE es deficiencia en el desarrollo y rendimiento escolar. Una consecuencia negativa, ¿cómo se convierte a positivo? Eficiencia en el desarrollo y rendimiento escolar. Si se dieron cuenta de qué se trata esto del marco lógico, en realidad es algo sencillo. Lo que pasa es que es de detenerse a pensar y de hacerlo. Alguien tiene un avance y diga, profe, yo tengo algo avanzado, lo voy a mostrar. Profe, yo voy a la par con usted. Muestre qué lleva.
Ya, profe, un momento. No, yo no espero, tiene que ser Sí, ya. listo, Ya, listo, ya. listo, listo, Mentiras. listo. Ah, no me da opción o no soy muy diestra en este tema de compartir. Tranquila, se pone en presentar ahora y dice una ventana. Presentar ahora una ventana, elige Selecciona y y luego compartir. compartir. Ahí ya. Está empezando muy bien. Deficiencia en el sistema de salud de la ciudad de Los Quebrados. Y eso fue rápido. Deficiencia en el sistema de salud de la ciudad de Los Quebrados en el año 2020. Me gusta. Me gusta. Entonces, ella empezó a sacar la primera causa, bajos salarios en el sistema de salud de la ciudad de Los Quebrados en el año 2020. Bien, segunda causa, mala administración en el sistema de salud de la ciudad de Pereira de Los Quebradas en el año 2020. Se repite toda la temporalidad y la espacial, va bien. Trate de ponerlas en casillas independientes para que se visualicen como las raíces del árbol. Recuerden que estamos haciendo un árbol. Cada causa es una raíz que encontramos. Entonces, va bien, va bien. ¿Alguien más quiere mostrar lo que lleva? Yo, profe. Por favor. Mal manejo de residuos tóxicos en la ciudad de Pereira en el año 2020. Me salí, ya. ¿Y los residuos tóxicos de hospitales o qué, o de empresas? Esos son de, por ejemplo, de celulares, de ese tipo de equipos electrónicos. Entonces yo creo que falta poner ahí en el tema, porque hay residuos tóxicos hospitalarios, residuos tóxicos. Aquí estamos hablando de eso. Pero, ¿va en esta partecita o en qué parte? ¿Sí? Ahí en el planteamiento del problema, mal manejo de residuos tóxicos ¿De equipos? electrónicos. ¿O qué? ¿De equipos o solo electrónicos? Puede ser de equipos o puede ser electrónicos, no sé, vamos mirando, pero ahí va mejorando, vea, mal manejo indicador negativo. ¿Cómo se convierte objetivo general? Buen manejo. Buen manejo de residuos tóxicos electrónicos en la ciudad de Pereira en el año 2020. Primera causa, falta de cultura ciudadana en el manejo de residuos tóxicos electrónicos en la ciudad de Pereira en el año 2020. Vea que lo que está en verdecito también debe ir ahí después de cultura ciudadana. Entonces, falta de cultura ciudadana es el indicador negativo. El tema que usted va a trabajar es residuos tóxicos electrónicos. Ese es el tema de trabajo suyo. La espacialidad, pero hágale, pues pásenlo. Estoy poniéndole cuidado. Residuos solamente tóxicos. hasta acá. Hágale, sí, hay residuos tóxicos electrónicos ahí en Ciudadana. Eso, falta de cultura ciudadana en el manejo, puede ponerse en el manejo de residuos tóxicos electrónicos en la ciudad de Pereira en el año 2020. ¿Cómo se convierte a objetivo específico? Por ejemplo, fomento de la cultura ciudadana en el manejo de residuos tóxicos electrónicos. Listo, tenemos el primer objetivo específico. Segunda causa negativa, poco conocimiento de las consecuencias en el mal manejo de residuos tóxicos. Podríamos poner desconocimiento. Desconocimiento. Es una sola palabra, ¿cierto? Sí, desconocimiento de las consecuencias en el mal manejo de residuos. Sí, aunque yo le quitaría mal manejo. ¿Sí? Pues no sé, piénselo. Desconocimiento de las consecuencias. En el mal manejo de residuos. No, sí, se puede dejar en el mal manejo para que quede más explícito, más mejor. Dice, poca importancia por parte del gobierno municipal. Pues póngale desinterés. Una sola palabra, desinterés.
Es que estaba pensando y no se me ocurría ninguno. Está bien, porque uno primero hace una formulación inicial, luego una formulación intermedia y luego una formulación final. Uno primero hace eso, una formulación inicial y la va puliendo. Falta de cultura ciudadana, desconocimiento de las consecuencias en el mal manejo y desinterés por parte del gobierno municipal en el manejo de en el manejo. En el manejo. En el manejo de residuos tóxicos electrónicos. Listo, tenemos tres causas. Tenemos tres causas. Tenemos es que sacarlas de esa sola casilla y tratar de ponerlas así como... en tres partecitas, sí, sino que es mientras le íbamos cogiendo ahí como el tiro. Pues por en ejemplo, mi caso. eso sale aquí en estilos rápidos. Ustedes se meten aquí en estilos rápidos y salen estas casillitas. Entonces pueden encerrar cada causa en una casillita de estilo rápido y quedan independientes. Todos estamos en ese punto, venga, y no hemos hecho las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias negativas del mal manejo de residuos sólidos, de residuos electrónicos? Eso tiene una consecuencia negativa. Entonces, también es ir pensando la consecuencia negativa. Yo creo que con el ejercicio que hemos estado haciendo ya todo el mundo está ubicado. Ah, bueno, lo de los árboles es fácil. ¿Sí o no? ¿O está muy difícil? No, es como tener en cuenta lo del tema que se va a hablar para poder como especificarlo en el árbol. ¿Quién está perdido? Tranquilo, no lo estoy evaluando, no estamos aquí, estamos haciendo los árboles en la clase. Y miren algo, yo no les dije, vaya, hagan el árbol. Vaya, hagan el árbol. Yo les doy la documentación donde está eso. Lo estamos haciendo aquí en la clase, que es lo que yo necesito que usted en la clase aprenda y que la clase tampoco sea aburrida, yo hablando, sino que sea práctica. Entonces, este es el momento en el que usted, si usted se siente perdido, hágalo, diga, profe, yo no entiendo, ayúdenme, y lo hacemos, porque en la clase es para eso. Entonces, como nadie ha hablado, todo el mundo está súper ubicado. Todo el mundo ya me imagino tiene sus temas. Sí, por favor, adelante. ¿Cuál es el tema de trabajo? ¿Ya tiene elaborado ahí un bocetico? La desnutrición. Pues más o menos, ahí estoy. Sí, ya. Ese tema me gusta. Nosotros somos... Ahí están viendo. Todavía no, o sea... No, todavía no. Debería estar... Ahí, ya empezó. Desnutrición en la ciudad de Pereira en el año 2020. Bien, buen tema de trabajo. Pero es que no sé cómo, pues las causas, puse mala alimentación, trastornos alimenticios y abuso de drogas o alcohol. Bien, pero desnutrición. Vamos a pensar desnutrición en la ciudad de Pereira en el año 2020. Listo, tiene indicador negativo que es desnutrición. Ya es el indicador negativo. El tema que vos vas a trabajar entonces sería nutrición. La espacialidad sería Ciudad de Pereira en la temporalidad 2020. Aquí hay un asunto que tenemos que pensarnos y es, bueno, me gusta el tema de nutrición, pero ¿es nutrición en general o es nutrición infantil? En general, por eso puse abuso de drogas o alcohol. Bueno, entonces toca ponerlo ahí en el planteamiento del problema. Desnutrición, ¿cómo ponemos? ¿Sería en general? En la población. En la población. Bueno, pongamos ahí ahorita. Sí, vamos haciendo una formulación inicial, la vamos mejorando, y esto es de hablar. De bueno, ¿será que sí queda así? ¿Será que no? ¿Cómo lo mejoramos? Desnutrición en la población de la ciudad de Pereira en el año 2020. O sea, estamos hablando en general de todos los sectores poblacionales, adulto mayor, adultos, primera infancia, todos los sectores. Sí. Listo, bien. Desnutrición en la población de la ciudad de Pereira. Está bien, ya me parece a mí que eso hace que el trabajo se empiece a definir, a delimitar. Bueno, vamos a ver la primera causa. La mala alimentación genera desnutrición en la ciudad de Pereira en el año 2020.
Aquí hay algo. Bueno, aquí ya tocaría. Aquí hay algo, es que tú ya estás entrando a argumentar, tú ya estás diciendo, es que la mala alimentación está generando, entonces de pronto es un juego de palabras en el que en la causa uno no argumenta, sino que uno lo que hace es decir, por ejemplo, ¿cómo poner mala alimentación? Es que por eso pedí ayuda, porque no. En una palabra distinta, que digamos... Como la mala alimentación aumenta la desnutrición. Lo que tenemos que pensar es si... O sea, la mala alimentación es ¿por qué? Porque la gente no conoce los estándares nutricionales de los alimentos y qué proteínas y qué nutrientes debe tener el cuerpo. La gente no conoce o la gente no tiene acceso. O sea, la mala alimentación es ¿por qué? Porque mire que aquí lo que tenemos es... O como dice el profe, la falta de acceso a los alimentos. No. Creo que también por desconocimiento, porque uno a veces en el supermercado encuentra productos muy económicos o verduras y uno muchas veces se va es como por lo que uno está acostumbrado. Uno piensa, digamos, no, hagamos esta comida porque me sale más económica que una comida saludable, y muchas veces uno no compara precios y no se da cuenta de que esa comida saludable le hubiera podido salir al mismo valor o incluso más económica, pero pues nunca lo tuvo en cuenta porque ya se acostumbró a comprar siempre lo mismo. Muy bien, mira, Caro, todos los aportes que nos están dando. ¿La mala alimentación será una causa o será un efecto? Una causa de la desnutrición es la mala alimentación. ¿O será que eso es un efecto? Uno de los efectos de la desnutrición es la mala alimentación. ¿O es una causa? Es una causa. Es una causa, listo. Eso ya lo decidimos, que es una causa. ¿Cómo convertirlo? También, ¿saben cómo nos desenredamos en estos casos? Cuando estamos haciendo esto que decimos de cómo lo mejoramos, cómo le subimos el nivel, cómo lo cualificamos, tratando de convertirlo a objetivo específico. Pensemos cómo convertirlo a objetivo específico, que digamos, buena alimentación por desnutrición en la ciudad, por nutrición en la ciudad, pero cómo convertirlo a objetivo específico ayuda a desenredarnos en esta parte. ¿Sería buena alimentación? Sí. Pero uno como investigador, ¿cómo logra buena investigación? Buena alimentación en la población. O sea, ya es un objetivo específico como que, a no ser de que diseñemos una estrategia, por ejemplo, capacitación en alimentación saludable. Yo lo pondría así, Caro, perdón te diga, Caro, yo lo pondría como, en vez de poner mala alimentación, yo lo pondría, pues primero me escuchas a ver si sí, a ver si es una propuesta. Por donde decía la compañera, desconocimiento de la alimentación saludable, o sea, la gente desconoce cuál es la alimentación saludable para no estar desnutrido. O desconocimiento del valor nutricional. Por ahí hágale, desconocimiento de los valores nutricionales. O de la tabla nutricional. ¿O no? Sí, por ahí. Sí, puede ser. Nutricional de los alimentos en la ciudad, en la población de la ciudad de Pereira. Eso. Bueno, tenemos una causa. Recuerden que hay momentos de la investigación y que este es un momento inicial, que luego llegamos a un momento intermedio. Entonces esta es una formulación inicial, la estamos ahí en un esbozo. Dice, desconocimiento de la tabla nutricional de los alimentos en la población de la ciudad de Pereira en el año 2020. ¿Cómo se convierte a objetivo específico? Dar a conocer conocimiento de la tabla nutricional de los alimentos, difusión de la tabla nutricional de los alimentos. Se puede convertir en objetivo específico fácilmente. El otro estaba muy difícil,
porque bueno, mala alimentación, Sí. a convertirlo a buena alimentación. Y pues me parece que está muy difícil de convertir. Vamos a pasar al segundo para que descansemos de este primero. A veces pasa eso. A veces nos quedamos en una primera causa o en un primer objetivo y somos ahí estancados. Déjelo y pase al otro. Y tal vez ese ejercicio, dejarlo ahí, no importa que esté a medias, ayude. Entonces pasamos al otro, dice trastornos alimenticios. Trastornos alimenticios, y falta entonces el tema, la espacialidad y la temporalidad, trastornos alimenticios en la desnutrición o de nutrición de la población de la ciudad de Pereira en el año 2020. Si usted quiere, se para arriba en el tronco y copia, y lo pasa para abajo y lo pega, porque pues es todo. Por ejemplo, ese es un camino. Trastornos alimenticios, sería la causa negativa. ¿No será que ese es un efecto? ¿No será que ese es un efecto que de la desnutrición llega a la anorexia, a la bulimia y a trastornos y enfermedades alimenticias? No, profe, porque igual, pues, si ellos, perdón por mi perrita, lo siento, están enfermos y ellos comen y puede que coman saludable, pero por su trastorno lo vomitan o comen en exceso y pues ya deja de ser saludable porque ya perdieron todos los nutrientes. Entonces no creo que sea como un efecto. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se convierte trastorno alimenticio en positivo? En positivo. El antónimo de trastorno, ¿cuál será? La palabra, el antónimo de trastorno es como armonía, como en vez de estar trastornado, está armónico, como trastorno. ¿Cuál es el antónimo de trastorno? Yo voy a mirar aquí en Google. Como aquí dice que es ordenación, sosiego, organización, calma. ¿Será que pensamos en un sinónimo antes que en un antónimo? También puede ser. Orden Sí, pues porque, alimenticio, ¿no? sí, Y si lo cambiamos por, en vez de trastorno, ponemos desorden. desorden, sí, y ponemos luego Porque es orden. más fácil convertir el objetivo específico desorden en orden que trastorno. Me parece, desórdenes alimenticios. En plural queda hasta más bacano, desórdenes en general, hay muchos desórdenes, no solamente uno. Desórdenes alimenticios en la nutrición. En la nutrición de la población de la ciudad de Pereira. Muy bien, vea que yo espero que en general todos, viendo lo que estamos haciendo Carolina y yo, vayan también puliendo lo que tienen, como poniendo en práctica lo que estamos hablando. Abuso de drogas o alcohol es una causa de la desnutrición. Sí. Consumen tanto que ya no pueden, no comen, abandonan todo o comen lo que no es. Entonces puedes pegar del tronco como hicimos ahora, pegar y copiar abajo. Abuso de drogas o alcohol. Pero, perdón, ¿se podría como especificar que sobre todo como los habitantes de calle? No. Pues Pero era yo he tenido relación con personas que no son de calle y abusan de estas drogas y no comen. O cuando tienen de pronto... era como el manejo de las drogas o del alcohol. No. Abuso. Abuso. Abuso de drogas o alcohol en la desnutrición de la población de la ciudad. Abuso de drogas o alcohol en la nutrición de la población de la ciudad. Me parece que va ganando nivel. Sí. De la ciudad, espera, yo pongo esto acá. De la población de la ciudad de Pereira en el año 2020. Bueno, desconocimiento de la tabla nutricional, desórdenes alimenticios y abuso de drogas o alcohol. Tenemos tres
causas problemáticas. ¿Cuál es el efecto negativo de esto, de la desnutrición en la población? Eso de tener unos efectos negativos. Sí. Con que nos inventemos uno. ¿Cuál Muerte, será? la desnutrición puede generar la muerte. De hecho, en Colombia muchos niños adultos, bueno, ancianos mueren por desnutrición. Bueno, entonces póngala allá arriba, de una, muerte. Primera causa o consecuencia negativa, la muerte. Vamos diciendo. Mientras tanto, ahora lo organizamos. Si quieres, copias de una vez lo que va del tronco. Muerte por desnutrición en la población de la ciudad de Pereira. Otra vez se copia lo mismo. La muerte por desnutrición en la población de la O ciudad de muerte, es que Pereira. es el ano. Muerte por Listo. desnutrición. Eso, ya listo. Salió una causa muy fuerte. Yo creo que puede salir otras más suaves. Pero Por aquí ejemplo, falta falta de rendimiento laboral, la gente que va a rendir laboralmente o académicamente, y disminuye el académicamente. rendimiento en las Profe, actividades. Disminución. ¿esas causas son de cada consecuencia No, o general? estás hablando al revés. ¿Cómo así que las causas son Pero, o sea, la parte de arriba es de cada cosa de abajo. las ramas, las consecuencias? Si usted quiere, puede hacerla uno por una. Si usted, bueno, saquemos la consecuencia del desconocimiento de la tabla nutricional. Claro, o saquemos la consecuencia de los desórdenes alimenticios. Si usted quiere, la hace una por una. Si no, hace dos o una en general. Por ejemplo, Carolina, si quiere, lo deja así. Listo, ya tiene una consecuencia que me parece que es más que diciente, que uno se puede morir por eso. Puede sacar más, falta de rendimiento, falta de concentración, de aprendizaje, falta, etcétera. O sea, consecuencias negativas sobran. Ya tocas hacer un análisis y pensar por qué los vamos a convertir en logros o metas. Entonces, también es importante definir que no son tantos, porque a la hora de llevarlos al árbol de objetivos, debemos tener en cuenta eso. Ya podemos convertir ese Caro, si quiere, abre una nueva, duplíquela. Esta. Sí, duplíquela. Y vamos a hacer el árbol de objetivos. ¿Cómo? Convirtiendo lo negativo a positivo. El desnutrición, empecemos por el tronco. Nutrición. Nutrición. Desconocimiento, puede ser conocimiento. Desórdenes, órdenes alimenticios. Abuso, control, por ejemplo, control de drogas y pongámosle control para inicialmente hablar. Listo, vea cómo se convierte árbol de objetivos. A mí me parece que es fácil, no es tan complicado. Lo que pasa es que hay que hacerlo desde el principio bien. Si uno no hace el árbol de problemas pensando en que se va a convertir en uno de objetivos, después empieza a tener problemas. Ah, mira, no, me quedó mal esta causa, cambiémosla. O sea que toca ir a la par visualizando cómo va a quedar el árbol de objetivos. A mí me parece que ya Carolina tiene un boceto inicial, tiene una formulación inicial, tiene el tema de trabajo, o sea, tiene ya una propuesta para empezar a escribir. Carolina, Listo, profe, ¿alguna muchas pregunta? gracias. No, profe, así está. Profe, esta parte de arriba que dice muerte por desnutrición, ahí cambiaría. ¿Vida por nutrición o qué? ¿O cómo lo cambiamos a positivo? No, es que vida. Sí, porque evitar, no sé, evitar la muerte, ¿cómo lo ponemos? Esto más suena mejor porque es que vida, evitar la muerte por desnutrición, sí. Listo. Ya tiene un boceto inicial, la felicito, Carolina, excelente trabajo. No sé si Camilo tenía algún aporte o pregunta. No, profe, era para que nos revisara el nuestro, a ver cómo... Sí, veámoslo, gracias, Caro. Gracias a los compañeros, gracias, profe. Muy bien, excelente. Vamos a ver el de Camilo. Profe, ¿usted qué me dijo que el de falta de cultura positivo cómo es?
Se me olvidó. Así estoy yo. No sé de qué me va a hablar. Falta de cultura. ¿Cómo es? Páselo a positivo. Cultura, fomento, por ejemplo. Impacto económico por el confinamiento en la ciudad de Pereira. Causas, mala administración de recursos naturales, falta de conciencia ciudadana frente a la pandemia, falta de implementación de sistemas de bioseguridad, efectos, cierre de negocios, aumento de desempleo, decremento, esa palabra existe. Sí, de crecer. O de crecimiento, no sé, yo me lo estoy inventando. Sí, esa palabra es inventada, lo voy a invitar a que en la RAE lo llame porque esa palabra es nueva, decremento, eso es una palabra nueva. De pronto de crecimiento. Con el lenguaje inclusivo no van a molestar por eso. Bueno, mala administración de recursos naturales. Esa causa me parece a mí como muy amplia. Mala administración de recursos naturales, ¿cómo a qué se refiere? Pues yo que lo relacioné, por ejemplo, digamos, más que todo, no solamente por esta pandemia, sino por todas las que ha habido, ha sido de pronto por también problemas ambientales. Digamos, mala administración de recursos naturales ha sido, digamos, el tema de las basuras. Por ejemplo, digamos, en Dos Quebradas, ¿por qué Dos Quebradas se llenan de agua siempre que llueve? Hay una mala administración que no deja que la gente, que no retiene que la gente deje tirar basuras en los ríos. Ponga el árbol de objetivos, yo veo cómo lo pasó a objetivos positivos. No, estoy parado. Todavía no lo ha hecho, hagámoslo. Listo. Entonces aquí no sé cómo ponerlo positivo, este impacto económico. ¿Cómo es que es la palabra que usan? Reactivación económica. Puede ser reactivación, que es lo que estamos esperando, la reactivación. Sí. Sí, está bien el confinamiento, ¿por qué lo borró? Ese es el tema de trabajo. Ese es el tema central, el confinamiento. Ok, listo. Buena administración, conciencia ciudadana, implementación de sistemas. Implementación, no borra implementación, solamente falta de. Listo, ya ve, ahí lo tiene. Cierre de negocios, apertura de negocios, aumento de desempleo, disminución del desempleo. Empleo. Listo, a mí me parece que ya lo tiene, ya la cogió, ustedes ya entendieron de qué se trata. Me parece que ya la entendieron, no. Listo, profe, gracias. No le veo. Profe. Sí, Jessica. ¿Me puede echar con el mío, por favor? Por favor. Gracias, ya me presento. Profe, le interrumpo un momento. Es que yo tengo la exposición pendiente y como llegué tarde a clase, usted me va a regalar unos minuticos, profe. Uy, profe. Tranquila, después de la compañera entonces, dice incremento en las tasas de accidentalidad en motocicletas en la ciudad de Pereira en el año 2020. Tiene tasa, indicador negativo, incremento en las tasas. Tema, accidentalidad en motocicletas. Temporalidad y espacialidad, bien. Falta de control en la velocidad, falta de mantenimiento en las vías, mal manejo en las normas. Incremento de accidentes que causan la muerte del conductor y el peatón. Ahí hay problemas, venga, ahí en los efectos debe quedar también el tema que está en rojito, accidentalidad en motocicletas, es el tema de trabajo.
Incremento Entonces de acá, incremento de accidentes accidentes en motocicletas. por accidentalidad en motocicletas, porque tú estás diciendo ahí que causan la muerte del conductor y el peatón. Ese que causa la muerte y esa redacción que tú pusiste ahí es como algo que va en los antecedentes cuando estemos redactando el escrito. En los antecedentes Ahí uno pone, eso causa la muerte, o causa problemas, o sea, como que ahí va un argumento. Todavía no estamos argumentando, estamos es como escribiendo. ahí entonces ahí, ¿cómo hago para colocar como la consecuencia de estas causas que yo coloqué acá? Falta de control en la velocidad. ¿Cuál es la consecuencia negativa? Incremento de accidentes. Pero ese es el tema central, ese es el problema central. Incremento en las tasas de accidentes. Inestabilidad en el vehículo. Pues genera como inestabilidad la motocicleta porque Accidentes no por puede exceso de controlar el pie. velocidad. El efecto negativo, eso es una causa es la falta de control en la velocidad, el efecto negativo de la falta de control de velocidad, La inestabilidad. no sé, ¿Cómo, profe? ¿no será que falta de control en la velocidad es un efecto? Porque podemos pensarnos que eso es un efecto y que más bien la causa es la falta de señalización sobre velocidad. No hay señalización sobre control de velocidad y entonces el efecto es la falta de control en la velocidad, como no hay señalización. No sé, o sea, es de pensarnos. Uy, Podría ser, sí. eso fue de una, vea, copian de una. Entonces acá, falta de señalización. Sobre velocidad, sobre control de velocidad. De control. De control de la velocidad. Falta de señalización de control de la velocidad. ¿Cuál es el efecto de eso? El incremento, yo lo dije, ¿cuál fue? Profe, ahí. No, ahí sí me enredo. Falta de señalización de control de la velocidad. Pérdida de control. No. Sí, Sí, como pérdida de control. efecto negativo de la falta de señalización, Inestabilidad. excesos de No sé. velocidad. Un efecto negativo es los excesos de velocidad. Excesos en la velocidad está bien. Las imprudencias también. Y entonces acá esos Pero colores también los espere, debo. Jessica, falta algo, nosotros estamos pasando algo, y es, vea, el falta de señalización abajo en la causa, falta de señalización de control en la velocidad, todo va en azul porque todo es el indicador negativo. Falta de señalización de control de velocidad, todo es el indicador negativo. Entonces, ahí lo que falta es el tema, falta de señalización de control de velocidad en motocicletas, que ese es el tema de trabajo, accidentalidad en motocicletas. Ese iría en rojo, eso. Listo. Pero ahí solo de señalización de control de la velocidad de motocicleta. Ahí Que me quedaría prevenga, completo por eso. ejemplo, que prevenga la accidentalidad. Falta de señalización, Acá, de control de la velocidad. de motocicletas, Listo. En la que ciudad de Pereira. prevenga. Ah, no, pero ese sería antes de motocicletas.
Mire la redacción, mire lo que está haciendo, que en la redacción si hay un problema ahí con lo que... Si lo coloco falta de señalización de control de la velocidad que prevenga la accidentalidad en motocicletas. Eso era lo que yo le estaba diciendo, que lo pusiera antes. Listo, tenemos una causa inicial, falta de señalización de control de velocidad que prevenga la accidentalidad en motocicletas. Efecto negativo, exceso de velocidad en las motocicletas. Falta de mantenimiento en las vías. Ya, ¿qué efecto negativo tiene la falta de mantenimiento en las vías? Baja maniobrabilidad, por ejemplo. Afectaciones en la vía como huecos o resaltos que generan inestabilidad en las motocicletas en la ciudad de Pereira. Pues estás diciendo lo mismo que falta de mantenimiento. Falta de mantenimiento en las vías es lo mismo que afectaciones en la vía como huecos o resaltos. De pronto lo que sigue, de pronto sería que es inestabilidad en la conducción, inestabilidad. La falta de mantenimiento en la vía, ¿qué consecuencia tiene? Inestabilidad en la conducción de las motocicletas en la ciudad de Pereira. Eso. Ahí todos están bien. Y acá arriba se puede colocar ese. Sí. Tiempo. Eso. Entonces esta la borro. Sí, porque es el mismo tema central. Se puede borrar. Mal manejo de las normas de tránsito. ¿Qué efecto negativo tiene el mal manejo de las normas de tránsito? Pero pues yo no puse ahí nada porque llegué como a la misma conclusión a que se accidenten. Listo, bien, entonces ya ese árbol de problemas me parece que estaba en una formulación inicial y se puede convertir a objetivos específicos. Vamos a ver cómo. Pues aquí yo lo había convertido, pero ya me quedó mal porque Ya cambia. Muy bueno que pasó eso, Jessica, porque lo que estamos es mostrándole a todos que usted no puede, nadie puede empezar a hacer el árbol de objetivos si no tiene terminado el árbol de problemas. Si el árbol de problemas sufre cambios, también el árbol de objetivos toca hacer esos cambios. Así sea de una palabrita. Muy bien que pasó profe, eso. Bueno, profe, continúe, qué pena. No, tranquila, dígame. Aquí ¿cómo lo pongo así? ¿Cómo lo clasifico? Para ponerlo a positivo. ¿Cómo? No, como usted lo está clasificando con indicador negativo, inestabilidad. Al conducir, hasta acá. Sí, inestabilidad. Al conducir sería el indicador negativo. El tema tuyo es accidentalidad en motocicletas, pero pues entonces lo dejamos así solo en motocicletas por un tema de redacción. Ciudad de Pereira, ya, ahí está. Listo, profe. Listo. Es que ahí es donde me enredo. Entonces acá. ¿Cómo se pasa a positivo? Lo paso a positivo. Empiece por el tronco. Uno empieza por el tronco. ¿Cómo cambiamos el indicador negativo? Disminución. Eso. Listo. El primero, señalización. Mantenimiento. O realización de mantenimiento. Para que no quede tan seco. Realización de mantenimiento. Y la otra, buen manejo. Entonces el árbol de objetivos se convierte tan fácil, si ya está bien hecho, es muy fácil. Es muy fácil. Y acá arriba entonces, lo contrario. ¿Cierto? Ay, ya tengo hambre. Ya me dio hambre. A ver, control de velocidad, estabilidad al conducir. Yo puse control. Y estabilidad. ¿O no? Igual. Sí, está bien. Control. Sí, está bien.
Listo, ¿vieron cómo se hace? Está muy duro. Listo, gracias. Pues es Está un muy poquito duro. enredado. No, no es enredado, Bueno, es fácil. Estamos haciendo, si ustedes ven los cortes evaluativos, el primer corte evaluativo era la exposición. Segundo corte evaluativo, árbol de problemas. Y tercer corte evaluativo, el trabajo escrito. Aquí en esta clase hemos hecho ya el segundo corte. Mire cómo me parece a mí fue muy fácil. O sea, ya es cuestión de que lo cualifiquen, le peguen una revisadita antes de entregarlo, no ahora, porque de pronto no ven los errores que verían cuando estén descansados. Después, cuando estén descansados, lo revisan, lo cualifican y lo pueden entregar. Es la segunda nota. Es la segunda nota. Entonces, la primera nota exposición, segunda nota el árbol de problemas y vamos a pasar a la realización del trabajo escrito final, que es lo más de sencillo, lo más de fácil y es el trabajo final. ¿Alguna pregunta, algún comentario acerca de la... profe, este árbol de problemas y objetivos, ¿tiene más páginas o son solo esas dos que Son acabamos solamente de ver? esas dos, son solamente esas dos. No tiene más. Ah, bueno, pues, gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Profe, el trabajo escrito es acerca del mismo tema que estamos manejando en el árbol, ¿cierto? Es el mismo tema del árbol de problemas, es el mismo tema del árbol de objetivos. Y yo les voy a dar las pautas. Yo no les voy a pedir un trabajo escrito sin darles las pautas. Entonces, tranquilas y tranquilos que yo les voy a decir cómo se hace. En el momento indicado les voy a decir esto es lo que vamos a hacer. Es probable que lo hagamos inclusive aquí en la clase. Entonces vamos a hacerlo aquí. Lo que vamos a hacer es esto y lo que ustedes van a entregar ya lo van a entregar después de haberlo pasado aquí en la clase en una práctica, haber preguntado, contrastado con los ejemplos de los otros compañeros. Me parece que yo, pues desde el punto de vista como docente, creo que ese es el ejercicio que había que hacer, que ustedes pudieran ver los ejercicios que están haciendo los demás, pudieran guiarse con ejemplos prácticos aquí en la clase, con inventos suyos además, porque fueron sus propias ideas. Los felicito y les agradezco por esa buena disposición de trabajo. ¿Nadie tiene preguntas, comentarios acerca de los árboles? Ah, profe, yo no sé si lo terminé bien. Pues Yo creo que nadie sabe porque pues no los hemos revisado todos, entonces estamos ahí con la duda. Digamos que esto es una formulación inicial. Todavía no lo van a entregar. Lo van a entregar después de que lleguemos de Semana Santa. Para que le revisen, le peguen una ajustadita y lo mejoren. ¿Les parece? bueno, profe, gracias. Sí, Señor. Bueno, 8 de la noche. No hay preguntas, no hay comentarios. Seguimos, avanzamos. Profe, no me olvide, porfa, para la exposición que tengo pendiente. Sí, por eso estoy diciéndole a los compañeros que si no tienen dudas o preguntas, entonces para avanzar con la exposición tuya. Profe, una pregunta, pero nada que ver con el tema. ¿Tú ya llamaste a Lisa? No. Ah, bueno, profe, gracias. No he llamado. No. Muy bien, entonces, por favor, Lady, adelante, tiene el uso de la palabra. Listo, profe. ¿Cuál es el tema tuyo? Bueno, el tema mío es información primaria y secundaria. Muy bien, adelante. Bueno. Espero entonces que les haya gustado la actividad de árboles, que haya sido práctica chévere, pues no es tan engorrosa ni tan difícil, es en realidad algo fácil. Vamos a escuchar la exposición de Lady y después de Lady, si alguien queda pendiente por exponer, lo escuchamos. No creo que después de Lady siga alguien más. Y nos vamos a descansar, a tomarnos nuestra semana de descanso. Yo les voy a estar hablando por el WhatsApp, cualquier información, también ustedes me pueden preguntar dudas, y dentro de 15 días que nos veamos vamos a hablar de cómo se pasan esos árboles de problemas y objetivos a un trabajo escrito final, cómo se hacen los trabajos escritos finales a partir de la elaboración de los árboles de problemas y objetivos. Es un trabajo práctico como el día de hoy.
donde lo vamos a hacer aquí en la clase dentro de 15 días. ¿Les parece? Sí, profe. Adelante entonces, Lady, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra. Gracias, buenas noches compañeros. Como decía el profe, entonces el tema que me pertenece es información primaria, información secundaria. Estas dos fuentes son unas fuentes de información demasiado necesarias para ahondar en una investigación. Esta se define como un método de recolección de información, el cual presenta dos características esenciales. Una es cuando el autor realiza una investigación exhaustiva y obtiene la información de primera mano. Y la otra es cuando el investigador toma información y realiza un análisis completando con otros datos, obteniendo un mejor resultado, denominándose fuente secundaria. La fuente de información primaria se caracteriza principalmente por el análisis profundo y directo de la investigación. Es decir, que es ahí cuando se tiene un contacto directo con el sujeto, el entorno, elementos, y se convierte en documento original. Quiere decir que un ejemplo de esto puede ser el censo, las encuestas que hace el DANE. Son contactos directos, encuestas que se hacen tal cual con el sujeto para obtener una información, recolectar una información mucho más veraz. Esta se acerca demasiado a la realidad al hacer este tipo de encuestas y puede tener los dos enfoques, cualitativo o cuantitativo, ya que son herramientas de recolección que se pueden usar como entrevistas, encuestas o formularios, haciendo que el margen de error sea mucho menor y la confiabilidad de esta información sea mayor y, como mencionaba antes, de primera mano. La fuente de información secundaria se determina cuando el sujeto toma información previamente documentada de otros autores, como publicadas en revistas, libros, folletos, realizando estudios o análisis de la misma. Estos no suelen ser tan confiables como la anterior, pues ya que es información que viene de diferentes partes, entonces el margen de error crece un poco, ya que se difieren los temas en cuanto al objetivo principal de la encuesta que se esté realizando, por ejemplo. Tenemos este cuadro comparativo donde tenemos la fuente, características y ventajas. En la primaria, ¿qué podemos observar? Son materiales originales, representan pensamientos o experiencias originales. Como mencionaba ahora, en las encuestas que presenta, por ejemplo, el DANE, ellos se acercan directamente al sujeto, a las empresas, al establecimiento, y allí toman un formato del cual van a llenar con información que es totalmente veraz y empiezan a indagar para arrojar un resultado. Tenemos lo que mencionaba, los testimonios orales, está sujeto a valoración crítica. En la secundaria observamos que tienen información reorganizada, se debe citar la información de dónde proviene. Las ventajas, en la información primaria, la fuente de información primaria permite acercarse lo más posible a la comprensión de la experiencia. Entonces, en esta podemos encontrar la realidad de lo que buscamos, porque estamos totalmente en el campo, estamos con el sujeto, estamos con el establecimiento, estamos con la persona, estamos con el grupo que elegimos para hacer este tipo de investigación, y adicional, actúa como un soporte investigativo, en un proceso investigativo. Mientras que en la secundaria tenemos otras ventajas como la facilidad del ingreso a la fuente, pues es usted buscar ahora en internet, en un libro físico, en una revista, porque en la primaria tenemos que estar en el campo. En la secundaria ya es mucho más fácil el acceder a este tipo de información porque es una información prescrita. Listo. Las técnicas para recolectar información primaria. Utiliza 3 métodos.
que sirven como guía de lo que se desea estudiar, investigar o analizar. Son la observación, las entrevistas y la encuesta. Siempre se enfoca al sujeto, siempre se enfoca a estar en el campo de donde se va a recolectar la información. Directamente desde el campo es donde se va a obtener esa información primaria. La observación debe aplicarse con criterio con el fin de recolectar información relevante y significativa. Generalmente envuelve el campo de la educación, lo social y lo psicológico. Las entrevistas. Allí es cuando entra el censo, el CISBEN, ese tipo de cosas. Tiene una entrevista donde se indaga a fondo el sujeto que vamos a analizar para tener una información mucho más compacta, una información que adicional, que es valiosa, es una información real. Y por otra parte están las encuestas, que es el método más utilizado, ya que se documenta en un formulario con preguntas. Como mencionaba antes el DANE llega con un formulario que ya está prescrito y empieza a llenar solo sus cifras. Debe asegurarse de tener los recursos humanos, económicos y materiales. Ahora, la información secundaria principalmente suele apoyarse en la adquisición de documentos, folletos, reportajes y demás elementos que hacen parte de la recolección de datos para realizar un análisis de cierto problema. Siempre, pues ahora ya en documentos, folletos y reportajes, pues esto lo encontramos muy fácilmente en Internet, pero pues sabemos que aún existen bibliotecas de las cuales aún esta información es muy difícil tenerla en Internet, libros totalmente viejos. Ahora, pues este método de técnica para la recolección de información secundaria, pues también nos ayuda a acudir a una biblioteca y que ya no nos tendríamos que desplazar al campo como tal. Entonces se hace una técnica muy utilizada, pero no es tan confiable como la primaria. Su enfoque cualitativo hace que recopile información con diferentes características, es decir, que pueden existir diferentes puntos de vista, ya que tenemos un libro, una revista, un folleto, y en los tres lugares hablan del mismo tema, pero cada uno tiene un enfoque diferente. Entonces es por eso que es importante realizar algunos interrogantes para confirmar la validez de esta información. Allí también podemos tener en cuenta al momento de hacer una investigación, ya sea para nuestra vida, para la universidad, para el trabajo, de no basarnos solamente en un documento, en un texto, en un folleto que encontramos, sino que hacer este tipo de investigación tiene que ser mucho más amplia, para tener varios puntos de vista y adicional para confirmar la validez de uno de ellos, porque puede que uno de ellos no sea tan fidedigno. Bueno, profe, muchas gracias, compañeros, muchas gracias. Este fue mi tema. ¿Alguien tiene algún aporte, comentario, pregunta? No, profe, todo está bien. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, gracias, Lady. Gracias porque también el interés es importante, ¿cierto? El interés por no quedarse atrás. A mí me falta exponer, mis compañeros no me han escuchado, no conocen mi tema, yo quiero contarles el tema. Muchas gracias, también eso suma, el interés. 8 y 10 minutos. Hemos evacuado nuestras exposiciones y hemos hablado de los árboles de problemas y les he mostrado que fácilmente hemos sacado nuestra segunda nota. Voy a estar habilitando en la plataforma la entrega del árbol para que ustedes puedan entregarlo, como les digo, después de Semana Santa. Y después de Semana Santa vamos a realizar rápido, así como lo hicimos acá, práctico, el trabajo de escrito. Les quiero invitar, voy a llamar ya enseguida, Diana. Les quiero invitar a que en este descansito que vamos a tener, yo no les voy a dejar tarea, no les voy a dejar trabajos.
pero sí les voy a pedir un favor, por mera curiosidad, aunque sea ole, léanse la unidad 2 del módulo. Si no se la van a leer toda, al menos ojear y mirar los mapas conceptuales que hay allí, que hablan sobre el informe escrito, recorran ese módulo, dense cuenta, por ejemplo, que en el módulo no habla de árboles de problemas ni de objetivos por ningún lado. Es una técnica de trabajo que yo les estoy enseñando para aprender a formular trabajos escritos. Y dentro de 15 días les voy a enseñar cómo esto lo vamos a pasar al trabajo escrito, copiando el objetivo general, copiando los objetivos específicos, copiando el planteamiento del problema. Vamos a empezar a elaborar un informe escrito de investigación. Entonces, la única tarea que yo les voy a dejar es léanse la unidad 2 del módulo, que es lo que vamos a hacer dentro de 15 días, un informe escrito. Y desde luego que si tienen preguntas o comentarios para comenzar dentro de 15 días la clase con preguntas sobre la unidad 2, lo hacemos. Entonces, me preguntaba una compañera que si yo subía la clase esta noche, le digo no, porque la clase se demora en llegar al correo electrónico donde me llegan las clases grabadas por ahí 1 o 2 horas. Por ahí en 1 o 2 horas me llega el mensaje con esta clase grabada. De ahí yo la tengo que descargar a mi computadora, eso se demora 20 minutos, y de ahí tengo que subirla al canal de YouTube, eso se demora por ahí 1 o 2 horas. Y de ahí de subirla al canal de YouTube, poner el enlace en la plataforma. Entonces, pues lamento decirte que no me da para quedarme hasta medianoche haciendo eso. Me toca hacer eso, y en la medida de viernes, sábado, empiezo a subir las clases. Quisiera hacerlo de inmediato, pero tengo que preparar la clase de 7 de la mañana que tengo mañana. Entonces, como que nos toca a todos sobre la marcha ir haciendo. Les pido disculpas, ¿cierto? De pronto que no tienen las clases tan pronto, tan ligero de subidas, pero es que no es fácil, requiere también tiempo. Vamos a llamar a lista para que ustedes se puedan ir tranquilos a descansar. Cerré la lista. Esperen un momentico que cerré el sistema. ¿Cómo hago? Ay, ya volvieron a habilitar el sistema, qué bueno. Es que cerraron el primer corte y no dejaron que los profesores tuviéramos tiempo de subir las primeras notas, por eso ustedes de pronto en el login les aparecen ceros. Natalia Andrea Arboleda. Presente. Lili Andrea Becerra. Presente, profe. Mariana Virgelina Bencumea. Presente, profe. Uy, ya se la iba a poner. Michelle Cardona. ¿Cómo así? Presente, profe. Diana Castrillón. Diana Carolina. Yo la vi por ahí, ella estaba por ahí. Caterine Chica. Presente, profe. Y la compañera lo puso en el chat, el presente. Listo, es que no veo el chat en este momento. Lady Joana García. Presente, profe. Brian Fernando García. Santiago Herrera. Presente, profe. Valentina Jiménez. Lady Juliana Ladino. Ladino. Yuri Caterine Marín.
Presente, profe. José Fernando Rego. Presente, profe. Andrea Osorio. Presente, profe. Sandra Quiseno. Diana Carolina Ramírez. Presente, profe. Diana Francis Restrepo. Ay, esta mujer tiene apellido de ministro de Hacienda. Carolina Restrepo Carrasquilla. Presente, profe, no es el primero que lo dice. Profe, se me gustó el compu, así que no. Diana. Sandra, profe. Sandra Jessica. Milena. Jessica Paula Rojas. Presente, profe. Jenny Santana. Presente, profe. Valentina Urrea. María Cristina Valencia. Presente, profe. Cristian Camilo Vergara. Presente, profe. Bueno, pueden ir en paz, muchachos. Vea toda la gente Gracias, que profe. faltó. Gracias, profe. Feliz noche. García, faltó Ladino, faltó Restrepo. Gracias, profe. Y faltó Urrea. Muchas gracias a ustedes, tengan feliz descanso, que aprovechen esta semanita. Miren que yo no les he dejado tareas ni trabajos. Descansen de verdad. La única tarea que les he dejado es, por favor, léanse la unidad 2 del módulo para que cuando lleguen dentro de 15 días acá sepamos de qué estamos hablando. Chao, profe, que descanse. Muchas gracias. No, profe, muchas gracias. Chao, buen descanso. Igualmente, Gracias, profe, que esté muy bien. hasta pronto. Gracias, feliz noche.